vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, que una vez que ha concluido la lectura del informe no vinculante sobre la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de movilidad humana, se otorga el uso de la palabra al legislador ponente, quien es el asambleísta Fernando Flores. Él preside la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, que ha tramitado esta iniciativa. Gracias. Señoras y señores asambleístas, la objeción parcial al proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de movilidad humana tiene un contexto muy claro. El presidente de la República ha objetado un total de 22 artículos de la ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de movilidad humana, teniendo en consideración que la Asamblea Nacional aprobó un total de 104 artículos de 170 que está conformada la actual ley, lo que representa un 70% de la ley vigente. Es decir, hay una reforma integral a la ley de movilidad humana. La Comisión ha analizado cada una de las objeciones enviadas por el Ejecutivo, las mismas que se observaron claramente los artículos importantes como es el menaje de casa, la residencia temporal o permanente, la naturalización, la inadmisión, deportación y las faltas migratorias. Por ello, el Pleno de la Comisión recomienda que esta noche debemos allanarnos en 15 artículos debido a que mejora el texto de los mismos por ser materia de forma más no de fondo. E igualmente, solicitamos al Pleno de esta Asamblea Nacional que nos ratifiquemos en 7 artículos aprobados con 87 votos en el Pleno de la Asamblea Nacional, ya que garantizan los derechos principalmente de la comunidad ecuatoriana residente en el exterior, así como de los ecuatorianos que después de muchos años de sacrificio y de trabajo desde el exterior, hoy quieren retornar al territorio nacional. Las reformas sobre los principios de la ley fueron presentados en el proyecto reformatorio del presidente de la República, en el mismo que se propone agregar un nuevo principio sobre la reciprocidad internacional. Sin embargo, una vez enviada la objeción a la Asamblea Nacional, la Presidencia pide eliminar este artículo que ellos mismos propusieron, este principio que claramente está establecido. Por eso es contradictorio lo que solicita el Ejecutivo. Adicionalmente, debo mencionar que el texto de este principio ha sido trabajado en múltiples reuniones en las sesiones de la Comisión, siendo un principio claro y en concordancia con la Constitución y los tratados internacionales. Es por ello que la Comisión recomienda ratificarse en el texto original aprobado por la Asamblea Nacional. En lo que corresponde al artículo de definiciones, se ha recomendado eliminar los numerales 16 y 17 referente a la trata de personas y al tráfico ilícito de inmigrantes, a fin de evitar la duplicidad con lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal, además que ya se encuentra determinado en un capítulo completo en esta misma ley. Una vez tratado y debatido en la Comisión, se recomienda allanarse en el texto enviado por el Ejecutivo para evitar justamente la duplicidad. En el artículo correspondiente a las finalidades, el Ejecutivo propone eliminar el numeral 11, que menciona promover en el extranjero las expresiones y elementos culturales de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, ya que no concuerdan con el objeto y el ámbito de la Ley de Movilidad Humana. Sin embargo, la promoción en el extranjero de las expresiones y elementos culturales es de gran importancia, ya que dichas colectividades poseen tradiciones que representan nuestra identidad histórica y que deben ser dadas a conocer por nuestros compatriotas que se encuentran residiendo en otros países en el mundo. Hay que recordar que la comunidad requiere, a través de las distintas misiones diplomáticas, dar a conocer justamente estas expresiones y elementos culturales. Es por ello que la Comisión recomienda ratificarse en el presente artículo que fue aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Un tema que fue profundamente debatido en la Comisión sobre los derechos de los hermanos ecuatorianos retornados, donde el proyecto de ley amplió sus beneficios para que puedan acceder a la importación del menaje de casa, equipo de trabajo y un vehículo exento de impuestos, logrando que su retorno al territorio ecuatoriano sea digno y justo.
Es por ello que la Asamblea Nacional amplió el valor del vehículo de 60 unidades de los salarios básicos unificados a 80, y en el caso de una motocicleta de 21 a 25 salarios básicos del trabajador. Este artículo fue trabajado con el apoyo de todas las bancadas y se recogieron los aportes de los asambleístas Esteban Melo, quien coincidió con nosotros en ampliar los beneficios de los ecuatorianos retornados. Sin embargo, la observación realizada por el Ejecutivo respecto a la reforma planteada no hace alusión a los aspectos técnicos que llevó a la Comisión a aprobar el artículo 22 de este proyecto de ley. Hay que recordar que según los datos del Banco Central del Ecuador, el flujo en cuanto a las remesas de ingreso al país en el tercer trimestre del 2020, a pesar de la pandemia que está azotando al mundo, fue de 953 millones de dólares, cifra mayor en un 40.68% a la contabilizada en el segundo trimestre del 2020 y en un 12.71% a la observada en el tercer trimestre del 2019. Estos valores indican la importancia que tiene la comunidad migrante cuando a través de sus remesas enviadas a sus familiares fortalece la economía del Ecuador, fortalece la dolarización, permite que la economía ecuatoriana tenga más dinamismo, porque indudablemente 953 millones de dólares en medio de una pandemia, pues realmente creo que es justo que esta Asamblea Nacional reconozca ese sacrificio de nuestros compatriotas en el exterior y nosotros podamos seguir adelante ampliando derechos para los ecuatorianos. Adicionalmente, en el proyecto de ley hay la posibilidad de adquirir un vehículo en territorio ecuatoriano, el mismo que no es un nuevo incentivo para los migrantes retornados, sino una alternativa para aquellos ecuatorianos que regresan a domiciliarse en el país. La intención de este artículo, aprobado por la Asamblea Nacional, es no solamente el facilitar que nuestros compatriotas puedan retornar simplemente trayendo dinero y de producto de los ahorros de toda una vida, para que cuando lleguen al Ecuador, sin tener que pasar ese grave calvario que es embarcar un vehículo en el país de destino, después en el Ecuador lidiar con las autoridades aduaneras para poder retirar los vehículos como corresponde. Estamos buscando que a través de este artículo los ecuatorianos adquieran un vehículo en el territorio nacional en las mismas condiciones que sería si lo importan desde el país de origen, con la única diferencia de que esos dineros, que aproximadamente en los últimos años ha ascendido a más de 300 millones de dólares, se queden en la economía ecuatoriana. Cuando esos ecuatorianos vienen al país y compran un vehículo en las mismas condiciones, simplemente están estimulando la economía de nuestro país y apoyando la dolarización y no dejando esos recursos en los países de acogida. Como les mencionaba, esta es una nueva alternativa, no estamos cambiando absolutamente nada y el ecuatoriano que retorne tendrá derecho a escoger lo que él considere mejor para sí. Igualmente, hay que tomar en cuenta que residieron por varios años y muchísimos han sufrido crisis económicas o políticas porque retornan con una nueva esperanza para salir adelante junto a sus familias en el Ecuador y que puedan acceder a estos beneficios que le otorga la ley. Por otra parte, la reforma al artículo 41 es ampliar el periodo para realizar la solicitud de beneficios a que puede estar sujeto un ecuatoriano que retorna al país, lo cual guarda sentido con la política de apoyo hacia el migrante ecuatoriano. Es por ello que la Comisión, la recomendación que hace que en estos 3 artículos la Asamblea Nacional se ratifique en el texto, ya que los mismos benefician a nuestros hermanos retornados. En la reforma sobre las categorías migratorias de visitantes temporales en el Ecuador, es importante agregar un inciso con la finalidad de establecer las reglas para la determinación de la residencia fiscal de las personas naturales, entre ellas la constancia de las normas que permitan evaluar el tiempo de una permanencia dentro de los periodos fiscales, esto en concordancia con el Código Tributario. Es por ello que también la Comisión recomienda a esta Asamblea Nacional allanarse en el texto del presente artículo. Por otro lado, en los requisitos esenciales para obtener la residencia temporal o permanente en el Ecuador, la objeción del Ejecutivo propone mantener un inciso referente a la excepcionalidad
de los requisitos previstos en este artículo a las personas reconocidas como sujetos de protección internacional por el Estado ecuatoriano. El mismo que al encontrarse en concordancia con la Constitución y los instrumentos internacionales del cual el Ecuador ha sido suscriptor, se recomienda igualmente allanarse en este texto. La nacionalidad ecuatoriana se puede obtener por nacimiento o por naturalización de conformidad con la Constitución. Es por ello que la Ley Orgánica de Movilidad Humana debe regular y establecer ciertos requisitos para solicitarla. El Ejecutivo ha agregado una excepcionalidad en uno de estos requisitos, la misma que se refiere a las personas reconocidas por el Ecuador como refugiados y o apátridas, las cuales no deberán presentar un documento debidamente apostillado o legalizado de acuerdo a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Además, se agrega un inciso final sobre la prueba supletoria en los casos de personas reconocidas por el Ecuador como refugiadas o apátridas, la misma que deberá generar la Autoridad de Movilidad Humana. Por otro lado, en la suspensión del proceso de naturalización, el Ejecutivo propone agregar un inciso final que establezca que en todos los casos se velará por el cumplimiento del debido proceso, aplicación de los procedimientos individualizados y el respeto a los derechos humanos. Es por ello que en estos dos artículos la Comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional allanarse en el texto, ya que se está garantizando los derechos de las personas en movilidad humana. Respecto al Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y Protección de sus Víctimas, el artículo que fue trabajado conjuntamente con las autoridades y funcionarios del Ejecutivo, en la objeción menciona que el comité se encargará de coordinar con los sectores correspondientes a las políticas públicas, encontrándose en concordancia con el numeral 6 del artículo 147 de la Constitución. Al ser un cambio de forma, la Comisión recomienda allanarse en el texto. De igual manera, el presidente de la República propone ciertos cambios en el artículo sobre las causales de inadmisión, como es la eliminación de la parte final del requisito referente a la amenaza o riesgo para la seguridad pública y estructura del Estado, el mismo que hace mención a los antecedentes penales. La parte que se propone eliminar no se encuentra en conformidad a lo establecido en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución, ya que nadie podrá ser discriminado por los antecedentes penales. Adicionalmente a la objeción, agrega un inciso que menciona que no se podrá iniciar procesos de inadmisión contra niñas, niños y adolescentes de conformidad a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño. Del mismo modo, se agrega un inciso de conformidad a lo establecido en la Convención de 1951 que menciona que no serán aplicables las causales de inadmisión a las personas solicitantes de protección internacional, en cuyo caso la Autoridad de Control Migratorio notificará inmediatamente a la Autoridad de Movilidad Humana para que inicie el trámite que corresponda. Al encontrarse de conformidad con lo establecido en la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos, la Comisión en este punto se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional allanarse en el texto. En la objeción número 13, sobre las causales de deportación, el Ejecutivo propone que se elimine la parte final del requisito referente a la amenaza o riesgo para la seguridad pública y estructura del Estado. El mismo que hace mención a los antecedentes penales, ya que en este es contrario a la Constitución, pues establece que nadie podrá ser discriminado por sus antecedentes penales. Por otra parte, la causal sobre recibir una sentencia condenatoria ejecutoriada por el cometimiento de un delito, se propone que sea en el caso de penas privativas de libertad mayor a 5 años, de acuerdo con la legislación penal vigente. Finalmente, se propone que la deportación se realizará después del cumplimiento de la pena privativa de libertad, pues se debe garantizar el derecho a la defensa en privación de libertad. Es por ello que la Comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional allanarse en el texto enviado por el Ejecutivo, ya que garantiza los derechos constitucionales. Respecto al procedimiento administrativo para la deportación, el presidente de la República propone modificar los incisos finales que hacen referencia sobre los centros de acogida, haciendo que la permanencia sea de forma excepcional,
Sin embargo, el texto aprobado en la comisión fue enviado por el Ejecutivo, el mismo que hace mención que mientras dure el proceso de deportación, la persona se encontrará en un centro de acogida. Adicionalmente, estimados colegas asambleístas, debo mencionar que se ha trabajado en la comisión para que el texto sobre el procedimiento administrativo de la deportación garantice los derechos de las personas extranjeras de conformidad a lo establecido en la Constitución de la República. Es por ello que solicitamos al Pleno de la Asamblea Nacional ratificarnos en el texto aprobado por la misma. Se han acogido cambios de forma planteados por el Ejecutivo, siendo uno de estos el correspondiente al artículo 92, el mismo que propone renombrar el epígrafe del artículo puntualizando que la deportación es un procedimiento administrativo. Asimismo, la objeción numeral del número 16, que hace referencia al pasaporte diplomático, limite a que éste sea expedido solamente a los asambleístas, más no al cónyuge o de unión de hecho, ya que no cumplen con funciones de representación del Estado ecuatoriano. Sin embargo, debo mencionar que la reforma del numeral 3 al artículo 152, que respondía en un principio exclusivamente para los asambleístas que representan a los ecuatorianos en el exterior. Adicionalmente, se clarifica que el numeral 11 respecto a los pasaportes diplomáticos de las personas que ejerzan cargos de agregados civiles, comerciales, militares, policiales, culturales de las misiones diplomáticas, con todas estas rectificaciones positivas, el Pleno de la Comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional allanarse en el texto propuesto por el Ejecutivo. Respecto al artículo 155 del proyecto de ley, el Ejecutivo menciona que el pasaporte tiene efectos de identificación y garantiza el derecho a la identidad personal y colectiva, contenidos en el numeral 28 del artículo 66 de la Constitución, por lo que es necesario que la vigencia sea extendida a 10 años para garantizar este derecho. Por lo tanto, la Comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional allanarse en el texto propuesto por el Ejecutivo. De igual forma, el Ejecutivo propone agregar un nuevo numeral respecto a solicitar a las empresas de transporte internacional o transfronterizo que operan hacia o desde el país información anticipada sobre la lista de pasajeros y tripulantes, incluyendo los datos que para tales efectos determine la Autoridad de Control Migratorio. En esa misma línea, el anexo 9 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, del cual el Ecuador es parte, determina métodos sugeridos como la facilitación en los procedimientos de entrada y responsabilidades en el sistema de información anticipada sobre pasajeros. Adicionalmente, y en concordancia con el artículo 164 de la ley, el Ejecutivo propone agregar una nueva sanción para las empresas dedicadas al transporte internacional terrestre, marítimo o aéreo que operen hacia o desde el país que no proporcionen la información anticipada de viajeros y o tripulantes, sanción que será de 15 salarios básicos unificados. Por eso se recomienda en este artículo al Pleno de la Asamblea Nacional allanarse al texto propuesto por el Ejecutivo. Las objeciones a las objeciones 20 y 21 son netamente de materia de forma y a su vez no alteran el espíritu de la norma aprobada por el Pleno del Poder Legislativo. Es por ello que la Comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional que se allane a la objeción presentada por el Ejecutivo. Finalmente, la objeción 22 establece que las disposiciones 12ª y 13ª aprobadas por la Asamblea Nacional sean cambiadas en su totalidad. La primera, referente a la situación económica social que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, para que los ecuatorianos que han residido en dicho país, tomando en cuenta que es una de las migraciones más antiguas del país, todos ustedes conocen, estimados colegas legisladores, que la migración de ciudadanos ecuatorianos hacia la hermana República Bolivariana de Venezuela pues pasa más de 50 años. Pero ante la situación política y económica y social que vive nuestra hermana República de Venezuela, nuestros compatriotas tienen una alternativa para poder retornar al país. Por eso hemos propuesto que puedan adquirir un vehículo o una motocicleta en el Ecuador de conformidad con los requisitos establecidos en la presente ley y a su reglamento.
En la segunda, sobre los ecuatorianos residentes del exterior que vienen a cumplir funciones públicas en el país y puedan hacer uso de los beneficios que el Estado determine para las personas ecuatorianas retornadas hasta 36 meses una vez concluidas sus funciones. Es por ello que el Pleno de la Comisión recomienda a este Pleno de la Asamblea Nacional ratificarse en el texto, ya que la propuesta del Ejecutivo elimina la esencia y el fondo de las disposiciones aprobadas por la Asamblea Nacional. Con eso, señor presidente, quiero dar las gracias a usted, a los miembros de la comisión, que hicieron un gran trabajo. Se revisó cada uno de los textos presentados por el presidente de la República en cuanto al veto a la reforma a la Ley Orgánica de la Movilidad Humana. Quiero agradecer a los señores asambleístas que apoyaron con su voto el segundo informe con 87 votos para que vaya al Ejecutivo, por lo cual esta noche les pido, señores asambleístas, que pensemos en esos casi 2 millones de ecuatorianos que están en el exterior y que a través de esta ley estamos extendiendo sus derechos para quienes viven en el exterior, pero también para quienes retornan, porque hay que hacer justicia con todos nuestros compatriotas que a través de largos años de trabajo, de sacrificio, han seguido aportando en nuestra economía y es una manera de decirles gracias. Por eso espero contar con los votos necesarios para poder aprobar el informe no vinculante presentado por la comisión. Señor presidente, me permito informar igualmente que he hecho llegar a Secretaría mi moción de votación a la objeción parcial enviada por el presidente de la República al proyecto reformatorio de la Ley de Movilidad Humana Unificada. El mismo dice: en mi calidad de presidente de la Comisión Especializada Permanente de Integración, Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral y de ponente al amparo de lo que establecen los artículos 64, 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con relación a la convocatoria y a la continuación de la sesión número 692 del día 26 de enero del 2021, me permito presentar las siguientes mociones. Moción. Una vez que se ha recibido y se ha acogido los diferentes aportes de los señores y señores asambleístas, me permito solicitar la votación de las siguientes mociones por el máximo órgano legislativo en 2 bloques. Una para la ratificación de lo aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional y otra para el allanamiento sobre la objeción parcial enviada por el presidente de la República al proyecto reformatorio de la Ley Orgánica de Movilidad Humana Unificado, conforme se detalla a continuación. Moción 1. Moción a la ratificación en los textos en los artículos del proyecto reformatorio de la Ley Orgánica de Movilidad Humana Unificado, aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional de acuerdo a lo siguiente. Objeción primera, principios, artículo 3. Objeción tercera, finalidades, artículo 5. Objeción cuarta, derecho a la excepción o reducción de tributos para la importación del menaje de casa, equipos de trabajo y vehículos, artículo 22. Objeción quinta, vehículos adquiridos en el Ecuador, artículo 23. Objeción sexta, duración de los beneficios para las personas retornadas, artículo 26. Objeción catorceava, procedimiento administrativo para la deportación, artículo 91. Objeción 22, definiciones transitorias 12ª y 13ª. Moción 2. Moción el allanamiento en los textos de los artículos requeridos en la objeción parcial del presidente de la República al proyecto reformatorio de la Ley Orgánica de la Movilidad Humana Unificado referente a lo siguiente. Objeción 2, definiciones, artículo 4. Objeción 7, categorías migratorias de visitantes temporales en el Ecuador, artículo 34. Objeción octava, requisitos esenciales para obtener la residencia temporal o permanente en el Ecuador, artículo 41. Objeción 9, requisitos generales para solicitar la carta de naturalización, artículo 50. Objeción 10. Obtención de la cédula de ciudadanía, suspensión del proceso de naturalización, artículo 55. Objeción onceava del Comité Institucional
de coordinación para la prevención de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y protección a sus víctimas, artículo 78. Objeción doceava, causales de inadmisión, artículo 87. Objeción treceava, causales de deportación, artículo 90. Objeción quinceava, ejecución de la deportación, artículo 92. Objeción 16ª, pasaporte diplomático, artículo 95. Objeción 17ª, vigencia del pasaporte, artículo 98. Objeción 18ª, rectoría del control migratorio, artículo 100. Objeción 19ª, faltas y sanciones migratorias al artículo 103. Objeción 20ª, disposiciones generales. Y objeción 21, disposiciones transitorias. Finalmente, se dispone a la Secretaría General para que, sin alterar el contenido del texto aprobado, se efectúen los ajustes o cambios de forma que correspondan, así como, de ser el caso, se realice la renumeración de los artículos del proyecto reformatorio conforme lo dispone la Constitución y la ley, previo a su envío para la publicación al registro oficial. Notificaciones que me corresponden las recibiré en mis casilleros electrónicos fernando.flores@asambleanacional.gov.es. Firma el Fernando Flores Vázquez, asambleísta, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Muchísimas gracias, señor presidente. Esa es mi moción. Elevo a moción indudablemente la votación que en este momento he sugerido. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores legisladores. Concluyó la intervención del asambleísta ponente Fernando Flores. De la comisión correspondiente en el tratamiento de este veto parcial del Ejecutivo. Secretaría ha tomado debida nota de los 21 artículos y o